¿Cómo están? Buenas tardes. Hoy día quería hacer la clase presencial, pero creo que todavía están bloqueando en algunos sectores. Como desde el o sea, desde Decanatura nos han pedido que hasta el día sábado se pueden hacer clases virtuales. Felizmente nosotros ya estamos acostumbrados a las clases virtuales. Entonces, no es extraño para nosotros hacer clases virtuales, pero lo que quiero para mí queda como deuda pendiente, hacer una clase presencial para conocer el pararrayos y su sistema de puesta a tierra, como el sistema de puesta a tierra del edificio y de laboratorios y del transformador. Ojalá lo podamos hacer la próxima semana. Bien, entonces ahora vamos a pasarnos al capítulo 27. Hemos hecho el capítulo 17 con lo que es el IP o grados de protección, y ahora vamos a aprender a calcular las, la famosa corriente de cortocircuito. El cálculo de las corrientes de cortocircuito está en el capítulo 27. Pero antes de hablar de las corrientes de cortocircuito, quiero hacer una breve introducción. Es mucha casualidad, ¿no? Cuando empiezo a las clases, recién se animan a ingresar a la clase muchos alumnos. Les decía que antes quiero hacer una breve introducción antes de ver las corrientes de cortocircuito según el capítulo 27. Los capítulos anteriores no vamos a llevar porque es más de lo mismo, o sea, son particularidades y prefiero pasarme al capítulo 27. eh, y en este capítulo vamos a aprender, les dije, a calcular las corrientes de cortocircuito. En el capítulo 27 nos hablan de los ámbitos de una instalación. Y normalmente en los ámbitos de una instalación eléctrica se conocen dos grandes ámbitos. El ámbito de las características residenciales y el ámbito de las características de las instalaciones industriales. O sea, conocemos principalmente estos dos grandes ámbitos, los residenciales, que obviamente son la mayoría en una ciudad, y los ámbitos de características industriales, que se refiere, como su nombre indica, a las industrias y a las fábricas que se instalan en una ciudad. ¿Cuáles son las características del ámbito de las instalaciones residenciales? Se trata de instalaciones domiciliarias
y comercios de pequeña envergadura. Estas se basan en la norma IS 898. La operación de los sistemas es realizada generalmente por personal no calificado. A veces son los mismos usuarios los que hacen cualquier maniobra en la instalación eléctrica. La alimentación es siempre en baja tensión porque nosotros estamos estudiando las instalaciones eléctricas en baja tensión. Y los consumos de energía normalmente son pequeños comparando con las industrias y las fábricas. El operador siempre va a ser una persona que no tiene conocimientos técnicos, exponiéndose a la realización de maniobras incorrectas y peligrosas para su vida. La ejecución de una instalación eléctrica en este ámbito, sin considerar las máximas seguridades, puede ocasionar perjuicios en personas y bienes que involucran la responsabilidad del instalador. Normalmente los sistemas están basados en los conceptos de seguridad para el usuario, modularidad de todos los productos, estética y fijación rápida. Normalmente en este tipo de instalaciones vamos a conocer interruptores, o sea, termomagnéticos, interruptores diferenciales. En nuestro medio a los contadores conocemos como el medidor. Interruptores horarios que se utiliza muy poco y los interruptores automáticos de escalera, o sea, de las gradas. Se refiere a los que uno enciende al subir las gradas y cuando termina de subir las gradas apaga el interruptor, ¿no? A eso se refiere yo no diría interruptores. Bueno, aunque en la práctica la plaquita que por donde encendemos y apagamos es un interruptor. Lo que quiero decirles es que cuando digo interruptor automático de escalera, no me estoy refiriendo a los interruptores termomagnéticos o interruptores diferenciales, sino al aparato que prende y apaga un circuito de iluminación, que puede estar en el living, en un pasillo o en una escalera o en las gradas, ¿no es cierto? Eh, en un pasillo largo, para empezar el pasillo voy a encender y terminando el pasillo voy a apagar para no prender y apagar desde un solo punto. En cambio, las instalaciones eléctricas de ambos de características, del ámbito de características industriales, se trata de instalaciones industriales de manufacturas, fábricas, de procesos y por extensión las instalaciones también de grandes infraestructuras, como son los aeropuertos, puertos, ferrocarriles, hipermercados,
bancos, edificios privados, públicos, etcétera. Estas características de la instalación eléctrica, que son en baja tensión, están normadas por la IEC 947. Las operaciones que se realizan en este tipo de ámbitos normalmente debe ser personal especializado e idóneo. En estos casos los consumos de energía son grandes, ¿no? Y son importantes, no, no son valores pequeños. Los consumos de energía expresado en bolivianos van a ser montos grandes, ¿no? Y pueden haber suministros de alta o media tensión. En la universidad, por ejemplo, tenemos media tensión y la universidad compra energía eléctrica en media tensión. Y lo que hace es la universidad comprar sus transformadores para poder tener instalaciones en baja tensión. Pero también hay grandes fábricas que compran en alta tensión. Ejemplo, Cobose. La fábrica de cemento Cobose compra en alta tensión. Claro que tiene la subestación para rebajar la tensión, por decir, de 115.000 voltios, seguramente va a bajar a 24.9 kV, y luego tener transformadores que nos bajen de la media de 24.9 kV a 380 y 220 voltios. Por eso nos dice que en los ámbitos de características industriales, la energía puede ser en baja tensión, en alta tensión o media tensión. Generalmente las grandes empresas y fábricas compran la energía eléctrica en alta tensión. Elfec compra en alta tensión también. O sea, tiene varias de las subestaciones que están en la ciudad, como la de Colcapirua, en la zona de Calacala al norte, la zona de Villa Pagador. O sea, tienen varias subestaciones y le compra a Elfec, digo a ENDE, en alta tensión, y Elfec tiene las subestaciones de rebaje. Todas las subestaciones, la mayoría de las subestaciones son de Elfec, las que tenemos en la ciudad. Normalmente, en toda instalación de baja tensión, la instalación comienza en el tablero general o el tablero principal de distribución, que contiene los aparatos de corte y seccionamiento, como son los interruptores o los fusibles, y desde acá se alimentan ¿a dónde? A los tableros secundarios, ¿no es cierto? En este ámbito, fíjense que los aparatos involucrados son interruptores termomagnéticos y diferenciales, interruptores automáticos hasta 6.300 amperios, con corrientes de cortocircuito hasta, o que pueden interrumpir hasta 150 kiloamperios. Pero ya les he dicho, ¿no? Que en vez de utilizar un conductor de 6.300 amperios,
tal vez es preferible utilizar 3 transformadores y obviamente los 3 transformadores, reduciendo a la baja tensión, deberían tener, digamos, la tercera parte de esta corriente, por decir 2100 amperios, que de por sí ya es una gran corriente. Y por lo tanto, si yo tengo una corriente nominal de 2100 amperios, las corrientes de cortocircuito yo creo que van a estar entre 100 y 150 kiloamperios, ¿no? Entonces, puedo, en vez de tener un solo transformador y un solo conductor alimentador, prefiero tener 3 transformadores y 3 conductores alimentadores, y tal vez tendría que tener 3 tableros principales y de estos tableros alimentar a los tableros secundarios, que seguramente el tablero secundario va a estar atendiendo a una buena cantidad de motores, porque con semejante amperaje, con seguridad que voy a tener buena cantidad de motores. Ahora, ¿cómo se eligen los aparatos? Como vamos a hablar de las corrientes de cortocircuito, ¿cuáles son los aparatos que nos permiten interrumpir las corrientes de cortocircuito? Son los disyuntores o los interruptores automáticos, especialmente su relé magnético del interruptor va a ser el que se va a encargar de interrumpir las corrientes de cortocircuito. ¿Y cómo se eligen estos aparatos? Existen reglamentos de instalación y exigencias para la elección de aparatos que son necesarios conocer. Por ejemplo, funciones de salida, características de la red, características, qué tipo de carga tenemos, continuidad de servicio deseado, características del lugar de la instalación. Y para eso tenemos funciones de salidas como son, por ejemplo, los interruptores, protección, conmutación. Luego, tenemos aparatos para interrumpir, como son los seccionadores, para interrumpir las corrientes anómalas o corrientes irregulares, ¿no? Ahí están los seccionadores, cierra y corta sin carga. Eso es lo que siempre les he dicho. O sea, los fusibles, ¿no? Y los seccionadores que hemos visto junto a los transformadores, acá dice se cierra y se corta sin carga. Pueden soportar un cortocircuito estando cerrado. Apto para el seccionamiento en posición abierta. Yo me quedaría con esto, que sí pueden interrumpir las corrientes de cortocircuito. ¿Qué es el interruptor? Interruptor manual o seccionador bajo carga. Nosotros conocemos especialmente el disyuntor y el interruptor, pero en esta parte del libro nos dice también un seccionador bajo carga. Todo interruptor o disyuntor, les he dicho que eso sí
se pueden manipular, bajarla o conectar o desconectar con carga, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hemos visto que dentro del interruptor existe una cámara apaga chispas, ¿no? Que puede cortar, nos dice, cierra y corta hasta sobrecargas hasta 8 veces la corriente nominal. Interruptor seccionador, interruptor automático disyuntor, estamos hablando de lo mismo, por eso dice acá, satisface las condiciones de un interruptor seccionador. Interruptor seccionador e interrumpe un cortocircuito. En la práctica, en las instalaciones que hemos visto en el laboratorio en el edificio de laboratorios, hemos visto solamente interruptores automáticos. Los de amperaje elevado son los disyuntores. ¿Ya? De los demás yo me olvidaría. En realidad, hasta la simbología es la misma de los que hemos hablado ahorita. En la práctica, nosotros tenemos que hacer nuestras instalaciones con el interruptor automático, llamado también disyuntor, que obviamente van a ser de diferentes amperajes, aunque tengamos el mismo nivel de tensión, pero serán de diferentes amperajes dependiendo del tamaño de la carga que van a tener. ¿No es cierto? La función de protección, protección de personas, protección de bienes, ya no quiero redundar acá, protección de personas ya sabemos que son los interruptores diferenciales. Protecciones de bienes de la instalación, ya sabemos que son los interruptores termomagnéticos, que son los que nos protegen especialmente a los motores, capacitores, cargas mixtas que pueden ser circuitos inductivos. Circuitos inductivos son los motores. Circuitos resistivos puede ser un horno de calefacción, ¿no? Se tiene diversidad de formas, tamaños y calibres. ¿De qué depende? De la carga. Ante la fusión de un fusible hay que cambiar el juego completo de la salida. Disponibilidad del calibre adecuado para el reemplazo. Se está repitiendo acá lo que les he dicho, que cuando yo use un fusible, tengo que cambiar, si no es todo el juego, por lo menos el fusible que se ha fundido. ¿Y qué nos dice acá? Que sí o sí debe haber disponibilidad del calibre adecuado para el reemplazo. O sea, tiene que ser del mismo amperaje y de las mismas características. Y si no tenemos esa disponibilidad, vamos a tener que ir al mercado local. Y si en el mercado local no encontramos, tenemos que traer de otro departamento o de otro país. Y hasta eso, la industria o la fábrica va a estar parada si acaso la anomalía fuera en el interruptor o digo en el fusible principal. Esa es una de las grandes desventajas de los fusibles. Frecuentemente los siniestros de origen eléctrico se producen por la falta de coordinación del elemento fusible
con los aparatos, cables situados aguas abajo, al ser superado sin límite térmico. Este es el efecto Joule, el cuadrado de la corriente por la temperatura, ¿no? Se dañan de forma permanente y crean focos de incendio. Bueno, esos son los que o sea, son los aparatos que tenemos que elegir. Pero fundamentalmente el aparato a elegir es en función del cortocircuito en el punto de la instalación, lo que determinará el poder de corte del interruptor automático. Hemos dicho que el interruptor vale por su poder de corte al interrumpir automáticamente y que una vez arreglada, una vez separada el punto irregular, automáticamente cerramos el interruptor. ¿Ya? Características que asuma la corriente de falla, lo que determina el tipo de curvas de disparo del interruptor automático. Hemos visto las curvas de disparo, ¿no es cierto? Y finalmente la función conmutada es que se utiliza en un comando automático de gran cadencia de maniobras. Eso es especialmente en las fábricas o las industrias. ¿Ya? Características de la red. Para hacer un estudio de corriente o un cálculo de las corrientes de cortocircuito, obviamente tenemos que conocer la red de baja tensión. Nosotros tenemos que hablar de la red de baja tensión y conocer la tensión nominal del interruptor automático disyuntor, obviamente que tiene que ser igual y mejor si es superior a la tensión entre fases de la red. La frecuencia tiene que ser para Bolivia de 50 ciclos. La cantidad de polos conocemos, en Cochabamba conocemos los 3 polos. Cuando la instalación es 220 triángulo. Allí conocemos el bipolar, ¿no? Pero en la red que hemos visto de Pacata hacia el oeste, vamos a conocer solamente el monopolar, el mono o el trifásico, monopolar o tripolar. Corte del neutro con o sin protección. O sea, les decía, en Cochabamba también vamos a conocer el monofásico mentiroso, en realidad es bifásico o bipolar, ¿no? Porque van dos líneas, dos fases. Potencia de cortocircuito de la red. Potencia de cortocircuito de la red. Intensidad de cortocircuito. Una vez conocido estos datos, para calcular la corriente de cortocircuito, tengo que conocer la potencia de cortocircuito de la red. O sea, normalmente, si yo quiero hacer la corriente de cortocircuito para el edificio de laboratorios, tengo que empezar
en, por decir, en la línea de baja tensión, y ese dato tiene que darme el FEC, o sea, la empresa distribuidora, ¿ya? Esa es la potencia de cortocircuito de la red eléctrica que, de la cual nos vamos a alimentar, porque todas las instalaciones de Cochabamba nos alimentamos de la red de ELPEC, ¿no es cierto? Y ellos tienen que darme la potencia de cortocircuito en el punto de acometida. Bueno, pero en la práctica probablemente no tengan. Sin embargo, hay fórmulas para poder calcular esa potencia de cortocircuito. Acá nos dice el poder de corte del interruptor debe ser al menos igual a la corriente de cortocircuito susceptible de ser producida en el lugar donde está instalado. ¿Se acuerdan? La I sub C es sub C U, cuando veíamos en el capítulo 13 el interruptor, el poder de corte último tenía que ser igual a la corriente de cortocircuito de la red, en este caso de la red de baja tensión. Eso es lo que nos está diciendo. El poder de corte del interruptor debe ser al menos igual a la corriente de cortocircuito susceptible de ser producido en el lugar donde está instalado. ¿Se acuerdan, no? I sub CU igual a I sub CC. Y la I sub CC, o sea, la corriente de cortocircuito de la red, vamos a empezar a calcular. Y precisamente intensidad de cortocircuito. Debemos conocer el cortocircuito en un punto o en cualquier punto de la instalación. Es una condición excluyente para elegir un interruptor automático. Antes de hablar de la corriente de cortocircuito, la corriente de cortocircuito se calcula con estas fórmulas. Tenemos acá las fórmulas. Tenemos acá un ejercicio resuelto y tenemos el esquema o el diagrama unifilar de toda instalación en baja tensión. Pero antes de entrar a, a lo que vamos a analizar ahora, cómo vamos a determinar o cómo vamos a calcular la corriente de cortocircuito, les voy a mostrar un video que justamente nos habla de las corrientes de cortocircuito. Y después volvemos a nuestro texto.
Es clase 8, corriente de cortocircuito. ¿Se ve y se escucha el video, Kevin? Creo que se ha dormido Kevin. Nicolás. Se escucha ahí. Gracias. Cálculo paso 1. En este video vamos a poner en práctica todo lo que vimos de manera teórica en el video anterior. Recordemos, ante un cortocircuito, una falla que era en que se unían los conductores de distintas polaridades, se generaba una corriente muy alta, de valores de miles de amperes. Y esa corriente obviamente generaba temperatura, tanto en los cables como en los interruptores, e iba destruyendo todo a su paso. El objetivo de este cálculo es saber cuál es la corriente de cortocircuito en cada punto de la instalación y de esa manera poder chequear qué interruptores tenemos que instalar en esos puntos y qué tipo de cable también tenemos que instalar para que ante esta falla no se destruyan. Recordemos también que esta corriente iba disminuyendo en la medida que se alejaba del transformador. Si, por ejemplo, en el pilar tuviésemos 5 kA, lo más probable que luego de un recorrido tuviésemos 3 kA en la zona del tablero, y si elegimos un punto cualquiera del cable, obtengamos 4 kA. Esto es porque tenemos los cables que van haciendo que disminuya dicha corriente. El pecho es lo más difícil de desarrollar. ¿Haces banca o poleas? No hago banca. ¿En serio? Un pecho así no se consigue de la nada. ¿Cuál es tu secreto? Sin gimnasio. Tengo 46 años. No entreno como un chico joven. ¿Qué haces? Entrenamientos militares, 15 minutos. Los interruptores que vamos a utilizar usualmente son los PIA, que son los únicos permitidos. PIA quiere decir pequeño interruptor automático. O sea, aquí tenemos un interruptor parecido a los que conocemos ya. Es de corriente nominal de 32 amperios. Poder de corte, o sea, la corriente de cortocircuito que tiene que cortar es de 3000 amperios o 3 kiloamperios. Tiene tensión de funcionamiento 240 voltios hasta 415 voltios. Velocidad de actuación seguramente se refiere a 3 segundos. Y bueno, y este es el número de fabricación. Permitido para vivienda en realidad, de la norma IEC 60898, y el numerito que está dentro de un cuadradito, que eventualmente está en kiloamper, pero usualmente se lo ve así, en amper, es el poder de corte. Este poder de corte me va a decir que este interruptor puede soportar una corriente de cortocircuito de hasta 3000 amperes, sin que se destruya el interruptor. Si, por ejemplo, tuviese una corriente de 5000 amperes y instalo este interruptor, si tengo un cortocircuito en el peor de los casos, esa corriente va a destruir el interruptor. Tal vez se abra o tal vez no, pero lo más probable es que se destruya. Luego también tenemos que revisar los cables. Los cables nos dicen por fabricante que de 0,1 segundos, que a partir de ahora voy a decir 100 milisegundos, de 100 milisegundos a 5 segundos soportan una temperatura de 160 grados. Entonces, lo que me pide la EA es, bueno, así como tenías que chequear el poder de corte para los interruptores, vas a chequear que los cables estén dentro de este rango, que no superen los 160 grados en este lapso de 0,1 a 5 segundos. Ya veremos más adelante qué sucede cuando los cortocircuitos son más lentos y
para nuestro trabajo, como trabajamos con interruptores que se disparan siempre en 100 milisegundos, en el peor de los casos, este va a ser el número que vamos a utilizar. Vamos a ver entonces cuáles son esos pasos para calcular la corriente de cortocircuito. Lo primero que tenemos que saber es cuál es la corriente de cortocircuito en el origen de mi instalación. ¿Cuál es el origen de mi instalación? Los bornes de entrada del tablero principal, más precisamente los bornes del interruptor, la entrada del interruptor. Yo tengo que saber este dato. Después tengo que ir, mediante cálculo, viendo cuál es la corriente de cortocircuito en los tableros seccionales. Recuerden que los cables hacen que esa corriente vaya disminuyendo. Yo tengo que volver a calcularla en cada tablero. Luego voy a verificar que los interruptores, una vez que ya tengo las corrientes, que esos interruptores soporten esa corriente de cortocircuito, tanto en el tablero principal como en los tableros seccionales. Y por último, voy a verificar que los cables que alimentan esos tableros también soporten esa corriente de cortocircuito, siempre en el peor de los casos. Como dije anteriormente, no es común que para viviendas afecte la corriente de cortocircuito, ya que por la distancia y por el tamaño de los transformadores siempre llega de manera baja. Y como las fallas que se suceden casi nunca son en la línea seccional, son en una boca, la corriente de cortocircuito es muy baja y no afecta. Pero igualmente tenemos que verlo. Como dijimos antes, nosotros tenemos que pedir la corriente de cortocircuito en este punto. Pero la distribuidora no sabe, o mejor dicho, la distribuidora nos tiene que entregar este dato, pero usualmente no lo sabe. Depende de la provincia donde estén, a veces les puede entregar algunas tablas o directamente le dicen no sé. Como la EA sabe eso, también nos va a dar una tabla presunta para que nos dice si la distribuidora no te entrega la corriente de cortocircuito en este punto, yo te explico cómo sacarla aproximadamente si conoces el transformador y los cables que vienen. Y eso vamos a ver en el primer paso. Hello everyone. Today we're taking a closer look at a 1.5 megawatt/3 megawatt hour container. Entonces, vamos a la tabla 770B2 que me dice cuál es la corriente de cortocircuito presunta que va a tener un transformador. La palabra presunta hace referencia a que si uno quiere más precisión tendría que medir. En principio tendrían estos valores. Vamos a elegir para nuestro trabajo un transformador de 200 kVA que tiene una corriente de cortocircuito de 7,074 kA. Atención con esto porque vamos a ir cambiando de unidades. Eventualmente trabajaremos en ampere y eventualmente trabajaremos en kiloampere. Estén muy atentos. Por si acaso, yo no sé por qué está borrosos. Seguramente esta es una tabla donde la potencia de los transformadores expresados en kVA, ya sabemos cuánto es la corriente de cortocircuito. Y se acuerdan que les dije que en vez de utilizar un transformador, por decir de 800 kVA, es mejor utilizar dos transformadores de 400 kVA, porque las corrientes de cortocircuito ahora van a comprobar que son más pequeñas. Pero qué mejor que las corrientes de cortocircuito sean mejores, porque la tendencia a dañarse o a quemarse los conductores o el mismo transformador obviamente va a ser menor. El mismo costo económico de un interruptor con un poder de corte más bajo va a ser más económico. ¿Ya? Entonces, por razones técnicas y económicas, siempre tenemos que buscar en nuestra instalación que las corrientes de cortocircuito
debemos minimizarlas, debemos achicarlas. Y una forma de achicar es, en vez de utilizar un trafo de 1000 kVA, mejor utilizar 2 de 500 kVA. ¿Ya? Esta tabla les voy a hacer llegar ahora mismo, porque no se nota. En este momento les voy a mandar la tabla. Entonces, empecemos. Yo tengo acá este transformador con una corriente de cortocircuito de 7074 amperes. El AEA me dice, bueno, vos ahora querés saber cómo baja tu corriente de cortocircuito dependiendo el cable que uses y cuántos metros tiene. Acá te dejo una tabla. Voy a anotar al costado los valores que yo conozco, que son la corriente presunta de cortocircuito en los bornes del transformador, que es, en este caso, fíjense que está en kiloamperes, 7,074 kiloamperes. Para nuestro ejemplo vamos a elegir un cable de 3x35 con un neutro de 50 milímetros, que es preensamblado de aluminio, que tiene una distancia de 25 metros, no hasta el tablero principal, sino desde la salida del transformador hasta la altura de calle antes de derivarse. Luego vamos a ver un gráfico. Tenemos 25 metros. La tabla me dice, bueno, vas a ingresar por el cable. Entonces ingreso por mis 3x35 y ahora vas a buscar la longitud de tu cable. Siempre teniendo en cuenta que te vas a poner en el peor de los casos. Entonces vamos a buscar 25 metros. Voy avanzando y me encuentro con 24,6. Atención, el peor de los casos no es o uno podría pensar, sí, estoy acá resguardado, pero no. ¿Por qué no? Porque mientras el cable sea más corto, la corriente de cortocircuito es más grande. Fíjense, voy a bajar por 24. Supongamos este valor, corriente de cortocircuito de 3000. Vean que tenemos 2071, si me paro en esta columna, y tenemos 2002, si me paro en la que sigue. Quiere decir que mientras más cable tenga, menos corriente de cortocircuito voy a tener. Por eso la EA me dice, párate siempre del lado de la seguridad. Y si no, vas a hacer una cuenta de interpolación. A modos didácticos, yo me voy a parar eventualmente del lado de la seguridad, eventualmente voy a hacer una interpolación. Entonces, en este caso me voy a parar, en este caso, ahí, en 24,6. Voy ahora a ingresar, voy a entrar por la tabla de abajo ahora con mi corriente de cortocircuito que es de 70.074. Acá tendría que hacer lo mismo porque 70.074 es más grande que 7.000. Perdón, 70.000 no, 7.000. 7.074 es más grande que 7.000 y tendría que entrar por acá. Sin embargo, hice yo la cuenta de interpolación y la diferencia es de solamente 10 amperes. Y como 10 amperes no influyen al cálculo, para fines didácticos me voy a parar simplemente aquí en 7000. Pero recuerden que si quieren hacer esto tienen que hacer la comprobación. Me paro en 7000, vengo y me encuentro con esos 25 metros. Entonces, repito, entro por 3x35, voy a buscar la longitud, bajo buscando la corriente de cortocircuito que está aguas arriba, que en este caso aguas arriba sería el transformador. Y obtengo ahí 3421 es mi corriente de cortocircuito en la zona de donde está ubicado el pilar, pero en el cable aéreo. Voy a pasarlo eventualmente a 3421 amperes. ¿Sí? Así dejamos de hablar tanto en kiloamperes, lo pasamos a... Por si acaso, esta tabla que está mostrando acá, tienen en el libro, es la tabla 27.4. amperes. Entonces, teníamos acá nuestra 7074, corriente de cortocircuito del transformador, pero luego de este tramo de cable, en este punto tengo 3421 amperes. Vamos ahora a ver qué pasa con este tramo de cable, este chiquitito, si tengo un cable subterráneo de 4x6 y que tiene 3 metros. Entonces, ya calculé hasta aquí, ahora voy a calcular de aquí hasta aquí. ¿Por qué no puedo hacer todo junto? Y porque son distintos cables. Si fuese todo el mismo cable hasta aquí, podría hacer todo de una.
pero como son distintos cables voy haciendo una etapa. Chicos, Excel no es difícil. El problema no es el Excel, el problema es que lo sigues usando. Lo mismo. Ingresamos con nuestro cable. Esto es de la EA, no le presten atención a lo gris porque la EA mismo utiliza este ejemplo, así que nosotros vamos a ver el nuestro. Tenemos un cable de 4×6 y tenemos 3 metros. Vamos a buscar, de vuelta, nos volvemos a parar del lado de la seguridad, 2,9. Entramos ahora con 3421, que fíjense que este valor ya es algo distinto. En el otro había solamente 74 amperes de diferencia, lo que aquí me representaban 10 en este lado, pero acá ya son 421 amperes de diferencia. Entonces, como el número que le sigue se va muy lejos, 5000 ya se va muy lejos, y fíjense que hay casi 1300, 1400 amperes de diferencia, voy a hacer la cuenta de interpolación. Para hacer la cuenta de interpolación, lo que tengo que tener en cuenta es este valor, estos dos valores y estos dos valores. Vamos a hacer la cuenta. ¿Qué es la cuenta de interpolar? Bueno, sería como una especie de fórmula para averiguar valores que están en el medio de otros dos valores. Por ejemplo, en mi tabla no tengo todos los valores, tengo algunos valores. Por ejemplo, tengo 3000 y después salto a 5000. Yo ya sé que para 3000, teniendo en cuenta que esto viene de arriba, para 3000, para 3 metros o 2,9, tengo una corriente de 2608. También sé que para 5000 tengo una corriente de 3999. Pero mi corriente no es ni de 3000 ni de 3500. Mi corriente es de, vamos a escribir acá, es de 3421. ¿Qué sucede entonces? ¿Cómo hago para encontrar el valor que le corresponde a 3421 ingresando por acá? Entonces para eso vamos a hacer una cuenta. Esto mismo también retirado de la EA, esta fórmula, y simplemente voy a ingresar valores. Los valores de X son estos, este sería X1, este sería X2, y en el medio estaría la X, que es lo que quiero averiguar. Entonces fíjense, ¿no? Ahí X1, X2, X1. La Y serían estos, porque esto sería como un eje de doble entrada, X e Y. Y1 sería este valor, que se corresponde con X1, e Y2 sería este valor, que se corresponde con X2. Y lo que yo quiero averiguar es la Y, que sería este valor, pero aquí. Igual no se preocupen que les voy a dejar la calculadora para que ustedes hagan la cuenta. Entonces voy a ingresar el valor de X1, que es 3000. Voy a ingresar el valor de X2, que es 5000. Voy a ingresar ahora el valor de Y1, que es de 2608. Y por último voy a ingresar el valor de I2, que es de 3999. 3999. Le doy Enter y ahí me dice que simplemente hizo esta cuenta, que mi corriente de cortocircuito, que corresponde a la corriente de 3421, es de 2901. Así que mi valor de acá interpolado es de 2901. Vamos a volver entonces a la tabla. Ya encontré mi valor de 2901, que está por aquí en el medio, y ahora lo voy a cargar en mis anotaciones, y este es el valor que yo necesito. Corriente de cortocircuito presunta en los bornes de entrada del tablero principal es de 2901. Lo que tengo que hacer siguiente, si bien en el paso 3 chequeamos estas igualdades, o mejor dicho desigualdades, vamos a chequear que el poder de corte del interruptor de cabecera del tablero principal, digo de cabecera porque así dice el reglamento, pero usualmente es uno solo, sea mayor que la corriente de cortocircuito en este punto. En este caso vemos que se cumple, porque 3000 amperes del poder de corte es más grande que 2901 de la corriente de cortocircuito presunta en este punto. Si hay una falla en el peor de los casos tendría que ser, no cualquier falla, tendría que ser una falla que yo saque un cablecito de acá y directamente lo una acá,
Para ese caso, este interruptor puede abrir sin destruirse, lo cual es muy poco probable. Es muy poco probable que un cable se suelte e ingrese acá. O sea, ¿puede pasar? Sí, está dentro de las posibilidades, pero está dentro de una probabilidad muy baja. Sin embargo, tenemos que cumplirlo. Fíjense que el transformador de 100 kVA arranca con una corriente presunta de cortocircuito de 3.568 amperes. Voy a hablar en ampere ahora, no voy a hablar en kiloamperes. 3.568 amperes. Y como hemos visto en el ejercicio, esto va bajando con el cable, así que lo más probable es que este valor llegue más bajo de 3.000, con lo cual no tenga problemas al momento de elegir un interruptor y tampoco con los cables, como veremos en videos siguientes. Préstenle atención entonces si el transformador, si llega a ser más grande de 100 kVA, bueno, hagan alguna cuentita para tener alguna idea de de qué corriente están trabajando, porque si veo que tengo estos valores, bueno, obviamente voy a llamar a una persona, un profesional en el tema para que directamente me haga la medición o alguien que realmente sea experto en el cálculo. Pero yo con esta forma puedo averiguar, tengo 7.000, bueno, voy a tirar un par de números a ver qué me da. Si veo que va para abajo, listo, no hay problema. Bien, espero que este video les haya servido. Nos vemos en el próximo para Ya, no se preocupen, la verdad que no se veía nada de las tablas, pero nosotros vamos a repetir lo que ha hecho en el video. O sea, los métodos de cálculo para encontrar la corriente de cortocircuito se hace por cálculo y se hace por tabla. Lo que hemos visto en el video es por tabla, pero nosotros vamos a hacer por cálculo y por tabla. ¿Y cuál es la tabla? Es esta de acá. Por eso les he dicho la tabla 27.4 es la tabla, esta misma tabla que ha utilizado en el video, ¿ya? Pero nosotros vamos a hacer primero, vamos a calcular la corriente de cortocircuito por cálculo, o sea, utilizando fórmulas, ¿ya? Entonces les decía que la corriente de cortocircuito normalmente la magnitud de la corriente de cortocircuito es independiente de la carga. O sea, no interesa si estamos alimentando motores, circuitos de iluminación o circuitos de tomacorrientes con diferentes artefactos. No está en función de la carga. Responde a las características del sistema de alimentación y distribución, pero de las características, por ejemplo, del transformador, del tipo de conductor, del tipo de las barras del tablero principal, del tablero secundario y todos los conductores que están conectados. Entonces, depende de las características de todos los materiales que utilicemos para la alimentación o distribución, al margen de la carga. Nosotros sabemos que el valor de la corriente nominal, ese está determinado por el consumo que experimenta la
instalación o máquina conectada a aguas abajo. Esa es la corriente nominal. Obviamente, la corriente nominal depende de la máquina conectada aguas abajo. Y finalmente, en función de los datos disponibles, se proponen dos alternativas para la determinación de la corriente de cortocircuito. Lo que les he dicho, ¿no? La corriente de cortocircuito se calcula por cálculo o por tabla, ¿ya? Nosotros vamos a hacer las dos cosas. Por si acaso, los cálculos siempre deben ser maximalistas. ¿Qué quiere decir eso? O sea, puede haber una corriente de cortocircuito entre fase y neutro. Puede haber una corriente de cortocircuito entre dos fases. Puede haber una corriente de cortocircuito cuando chocan las tres fases. ¿Y cuál es la máxima corriente de cortocircuito que se va a producir? Cuando chocan las tres fases. Por decir, puede venir, por decir, si yo tengo en cables sueltos por mi industria y viene un montacargas o viene una grúa, me las junta las tres fases y las pela su aislante. Y van a chocar las tres fases. Y esa va a ser la corriente máxima, que es corriente de cortocircuito máxima. La corriente de cortocircuito entre dos fases va a ser más pequeña y la corriente entre fase y neutro va a ser más pequeña todavía. Por lo tanto, mi interruptor tiene que responder a las corrientes maximalistas, o sea, a la máxima corriente que se puede producir. Que se va a producir rara vez, probablemente, pero que sí se puede producir, ¿ya? Por eso utilizamos raíz de 3. O sea, para cálculo de la corriente de cortocircuito, está en función de la tensión en el secundario, en función de la resistencia y la reactancia multiplicado por raíz de 3, porque voy a hacer mi cálculo maximalista y eso quiere decir que la máxima corriente de cortocircuito se produce cuando chocan las tres fases. Ahora, ¿qué es R sub T y qué es X sub T? R sub T es la resistencia R1, R2, R3 de todos los elementos del sistema de alimentación y distribución. Acá hemos visto, ¿no? Que no depende de la carga, sino depende de la alimentación y distribución. Entonces, yo voy a calcular la resistencia del transformador, voy a calcular la resistencia de las barras del tablero principal, pero antes voy a calcular la resistencia del conductor o del alimentador que llega al tablero principal. Luego voy a calcular la resistencia de las barras del tablero. Luego voy a calcular la resistencia de los conductores que salen del tablero principal al tablero secundario. Y así sucesivamente tengo que ir a aguas abajo. Así como calculo la resistencia, voy a calcular las reactancias. En corriente alterna tenemos resistencias y tenemos reactancias. Y la sumatoria voy a emplear en esta fórmula que tenemos acá.
La sumatoria de las resistencias y la sumatoria de las reactancias de todos los elementos de la alimentación o distribución en función de la tensión en baja tensión, que va a ser una sola, ¿no es cierto? Tensión entre fases del transformador en vacío lado secundario de baja tensión expresada en voltios. Resistencia y reactancia expresadas en miliohmios. Si estamos hablando de un conductor de cobre, se supone que las resistencias y las reactancias son pequeñas. Por eso estamos utilizando como conductores. Porque si fueran altas resistencia y altas reactancia, no utilizaríamos pues como conductores. Pero sabemos que tienen una conductibilidad del 99%, por lo tanto, hay pues una pequeñísima resistencia que no nos permite tener el 100% de conductibilidad. ¿Ya? Entonces, acá póngale resistencia. Resistencia en miliohmios y reactancia en miliohmios también. Y si yo quiero calcular la corriente de cortocircuito, por decir en el punto M3, a ver, hagamos de cuenta que este es el tablero, el transformador del edificio de laboratorios, que está en la calle Calama, Acera Norte, ¿no es cierto? Junto al alambrado de la universidad. Tenemos un conductor, y ustedes han visto que es un conductor aéreo, que lleva al tablero general de baja tensión. Luego, en el tablero general de baja tensión, tenemos barras. Si yo quiero calcular la corriente de cortocircuito en las barras, donde dice M1, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tomar en cuenta la resistencia del transformador. Tengo que tomar en cuenta la reactancia de este transformador. Luego tengo que tomar en cuenta la resistencia de este conductor, que va a ser este de acá, R3. Y X3 va a ser la reactancia de este conductor. Pero además tengo que tomar en cuenta la resistencia, reactancia en este punto de acá, que me va a dar, les he dicho, el FEC. ¿Ya? O puedo en este punto de acá también puedo tener. ¿Ya? Pero esa tiene que darme el FEC. Y si no me da el FEC, voy a tener que calcular con estas fórmulas. Pero lo cierto es, este es R1, este es R2 y este es R3. X1, X2, X3. Y hasta este punto ya puedo calcular la corriente de cortocircuito. ¿Cómo voy a calcular? Sumando R1, R2, R3, que me va a dar este valor para la resistencia. Y para la reactancia, que me va a dar la suma de X1, X2, X3, me va a dar este valor. Y en el punto M1, acá, antes de las barras, o sea, la flechita de la corriente de cortocircuito viene acá. Y en el punto M1, una vez que tenga
estos valores de la sumatoria de las resistencias y la sumatoria de las reactancias, aplico cálculo de la corriente de cortocircuito en kiloamperios. Aplico la corriente de la fórmula para calcular la corriente de cortocircuito. En números, me dicen que la tensión en el secundario del transformador es de 410, la sumatoria de las resistencias 295, de las reactancias 1073. Y luego, la corriente de cortocircuito en el punto M1 es de 21,22 kiloamperios. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿cuál es la fórmula de las resistencias? Esta es la fórmula de la resistencia o de la que debería darme el alimentador o el que me entrega la energía eléctrica, diré. ¿Ya? ¿Cómo voy a calcular la resistencia y la reactancia del transformador? Con estas fórmulas de acá. En realidad, acá están las fórmulas. ¿Cómo voy a calcular? Aquí está, de la red de aguas arriba, lo que le corresponde a ELFEC, se calcula con estas fórmulas. La resistencia y la reactancia. ¿Cómo calculo la resistencia del transformador? R2, aquí es R1, con estas fórmulas, donde P sub C es pérdidas del cobre, S es potencia aparente del transformador en kVA y esta es la tensión del secundario. Para calcular la impedancia, Z2 es la impedancia que está en función de la tensión de cortocircuito, que es un dato. O sea, del transformador tengo que tener los siguientes datos. Tengo que tener la potencia, la tensión de cortocircuito, la tensión del secundario y las pérdidas del cobre al interior del transformador. Necesariamente tengo que tener estos datos que vienen normalmente en la placa del transformador. Y para calcular la reactancia, voy a calcular con esta fórmula de acá. ¿Cómo voy a calcular en los cables? La resistencia del cable, tengo acá la fórmula. ¿No es cierto? Para calcular la resistencia está en función de la resistividad, de la longitud y de la sección. Lo que les voy a pedir desde ahora, a esta S le pondremos S minúscula para que no se confunda con esta otra S. La otra S va a ser la potencia del transformador en kVA. Y esta S minúscula va a ser la sección en milímetros cuadrados. La resistividad del cobre en cables, en este caso nos dicen que es 22,5. Y la del aluminio es de 36. Porque la resistencia del cobre o la resistividad del cobre, ¿se acuerdan? Es de 0,017 ohm metro sobre milímetros. En este caso, para el cálculo de las corrientes de cortocircuito
nos dan este valor. Igual para las barras de cobre, o si fuera de aluminio, utilizaríamos la resistividad de 36. Y si fuera de cobre, de 22.5, acá reemplazando a la resistividad. La longitud de los cables, sí o sí tenemos que saber. La longitud de las barras de los tableros principales y secundarios, tenemos que saber. Y la sección de las barras y la sección de los cables también tenemos que saber. ¿Ya? Con esos datos calculamos la resistencia R3, aquí pónganle R4. O seguramente le han puesto R3 porque es la misma fórmula. Pero a este lado ya tenemos que ir enumerando, ¿no? R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7. Claro que estos cálculos están respondiendo a este diagrama unifilar. Y fíjense que R1 les he dicho que es de la red aguas arriba. Luego es del transformador. Luego R3 es de este conductor. R4 es de este interruptor. Los interruptores, fíjense, interruptor rápido, interruptor, no tienen resistencia ni tienen reactancia. Fíjense, interruptor se refiere a este interruptor de acá, no tiene ni resistencia ni reactancia. En realidad, su función es que cuando está conectado, deja pasar la corriente y cuando desconecta, deja de pasar la corriente. Esa es su función de los interruptores. Y no tienen muchos elementos de cobre internamente, por eso su resistencia es despreciable. La resistencia es 0, igual que acá. Pero de las barras, sí. En este caso del cable, sí. ¿Ya? Entonces, este cable viene después del trafo, este cable es de acá. Luego viene el interruptor R4, es 0. Luego barra, en este caso nos dice que es barra de aluminio. Este es el valor de la sección y su longitud es esta de acá. Por lo tanto, utilizo la fórmula de estas barras de acá, del tablero general de baja tensión. De acá sale, hay un interruptor. En realidad, R6 y X6 sería de este interruptor de acá. De este igual va a ser 0 y de este también su resistencia y sus reactancias es igual a 0. O sea que se desprecia directamente a los interruptores. No tienen resistencia ni tienen reactancia. Pero este cable de acá, por ejemplo, viene a ser después del interruptor este de acá. Y este es el cable que va del tablero general de baja tensión al tablero secundario, que por decir puede ser del 4º piso. Este cable puede ir hasta el 4º piso del edificio de laboratorio. Y su longitud probablemente sea de 70 metros, ¿no? Desde el sótano hasta el último piso, por ahí es 70 metros. Lo cierto es que
En este ejercicio de nuestro texto nos dan estos datos. La sección es 185 milímetros cuadrados y la longitud es de 70 metros. Y la corriente de cortocircuito en M3, fíjense, la corriente de cortocircuito en el punto M3 va a ser la sumatoria de estas y de estas resistencias. Y las reactancias va a ser la sumatoria de estas, y ahí está. Es reemplazando 1946, 11.6. ¿Está bien? Y estos son los valores de las corrientes de cortocircuito. Por si acaso, no se preocupen, todo esto que les estoy explicando vamos a hacer en una clase presencial. ¿Quieren que les explique cómo se ha resuelto o quieren hacerlo ustedes? Quiero decirles en una clase presencial, ¿quieren que resuelva o ustedes quieren resolver? Acá tenemos todas las fórmulas que tenemos que utilizar para las reactancias y para las resistencias. Y con eso terminamos. Obviamente, para terminar este capítulo, tengo que enseñarles cómo se calcula por tablas. Vamos a hacer estos ejercicios en una clase presencial y si gustan, también hacemos esto en una clase presencial. Con eso terminaríamos este capítulo, el capítulo 27. ¿Tienen algunas preguntas o prefieren dejarlas para la clase presencial que vamos a... Con la clase presencial terminaríamos este capítulo de acá, el capítulo 27. ¿Alguna pregunta de todo lo que hemos avanzado ahora? Creo que se ha entendido bien, no hay preguntas. El día de mañana, sábado, haremos la parte teórica del próximo capítulo, que sería el capítulo 28, el día de mañana. Y el próximo miércoles tendremos una clase presencial. ¿Están de acuerdo? Para repasar el capítulo 27 y para terminar el capítulo 28. Bueno. Está bien, Inge. Está bien, Inge. Perdón, Matías. Está bien, Inge. Ya, está bien, Matías. Entonces, el miércoles vamos a repetir el capítulo 27. Vamos a ver los resultados que tenemos en el libro el miércoles. Y mañana podemos hacer la parte teórica del próximo capítulo, que es el capítulo 28. ¿Ya? Entonces, nos vemos el día de mañana y el miércoles en una clase presencial. Que les vaya bien. Hasta mañana. También, Inge. Hasta mañana.